tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Pues vamos a hacer un nuevo programa de televisión y hoy nos vamos a preguntar por qué, para que haya democracia, es necesario que haya separación de poderes. Don Antonio construye su teoría de la democracia sobre la base del liberalismo. Dice que el liberalismo, que se caracteriza por la representación política, se le tiene que añadir un elemento más, que es el nombramiento del presidente del gobierno por elección directa. O jefatura del Estado. O la jefatura del Estado, sí. Entonces, don Antonio, yo le pregunto, ¿por qué este es un requisito? Yo recuerdo que Locke, por ejemplo, decía que si no había separación de poderes, nada podía evitar que el Ejecutivo no ejecutase las leyes cuando iban en su contra y que nada podía impedir que el Legislativo que el Ejecutivo controlase al Legislativo y viceversa. Don Antonio, yo quiero su explicación, no la de No, el origen, Locke habla más de división que separación. Los que hablan de separación en Montesquieu, pero Locke, desde luego, acepta completamente el principio de Montesquieu. Y lo que me preguntáis es cuál es el fundamento último para que la democracia, siendo el mejor sistema político imaginable, exija, para ser tal democracia, para constituirse como algo distinto del liberalismo y del parlamentarismo, algo diferente, porque necesita que haya separación de poderes en origen, no en funciones. Por supuesto, todos los poderes, todos funcionalmente están separados y están presididos por personas, dirigidos, gobernados por personas distintas. El tema que me has preguntado es mucho más simple y directo y es el fundamento de la democracia. ¿Por qué se exige la separación de poderes? Veamos la naturaleza. Como siempre, todas las explicaciones profundas deben partir de la comprensión de los orígenes de las funciones que ha ido cubriendo o desarrollando la política, no en un progreso continuado, sino con idas, retrocesos, venidas y caminos tortuosos. Al final, en Estados Unidos, que no persiguió la democracia, no sabía lo que era. Sin embargo, en la guerra de independencia, la del siglo XVIII, finales del XVIII, contra Inglaterra, contra la metrópoli, terminó descubriéndose ahí la democracia. Desde entonces, la democracia formal, que antes de la república extensa, grande, de Estados Unidos se consideraba que era imposible, que las repúblicas solamente podían existir y las democracias en países muy pequeños, y se ponía como ejemplo Suiza, Venecia. Pues, ¿por qué en un gran país de amplia superficie y de amplia población puede existir la democracia y en consecuencia la república? Pues porque la naturaleza de las funciones representativas propias del Parlamento y del liberalismo. Las funciones representativas del liberalismo requieren unas capacidades intelectuales, unas virtudes y unos resortes psicológicos completamente distintos, diferentes, incluso muchas veces incompatibles con las virtudes que exige no la facultad, no la acción de representar a otro, sino la acción de gobernar a todos. Es tan distinto gobernar a un pueblo entero que representar a un distrito. Para representar a un distrito, la virtud es la lealtad. ¿Quién puede representar a un distrito electoral? Elegido diputado nominal, sin listas de partidos, todo eso son perversiones para evitar la democracia. No, para evitar la representación, que es previa a la democracia. Para representar a un distrito, el diputado elegido no tiene más que ser leal al mandato imperativo, cumplir el mandato que le dan aquellos a quienes va a representar, los habitantes con derecho a voto del distrito. Muy bien. La lealtad, por eso en mi libro sobre la teoría pura de la República, en el libro tercero, que es el que comienza ya a dibujar las instituciones de la República moderna, ya ahí el primer capítulo se refiere a la lealtad, porque la lealtad es la primera piedra
para la construcción del edificio político, la lealtad. Que cito ahí, porque la lealtad de los vecinos a su paisaje, a su naturaleza, a sus recursos, a sus iguales, a los habitantes del distrito. Esa lealtad es la primera de las evidencias que impone la observación de la convivencia. No puede haber convivencia sin lealtad. La vivencia primera que se tiene en un pueblo, en un distrito de menos de 70 o un grupo de distritos, es la lealtad. Esa lealtad es casi una continuación de la lealtad de la naturaleza a sí misma. He citado muchas veces el ejemplo de Emerson, donde decía Emerson que cada rincón de la naturaleza, por pequeño, minúsculo que sea, es leal a toda la naturaleza. Lo mismo, trasladado ese principio cosmológico de lealtad del mineral, del vegetal, del animal, a su propia constitución. Ese principio trasladado a la política comienza con la lealtad al distrito. Y el distrito, como es un colectivo, que pueden ser 70, 80.000 personas con derecho a voto, no puede actuar. La utopía de la participación directa es un sueño infantil. Eso está bien para Grecia, para Roma y para los pequeños municipios de la Edad Media, donde se podía gobernar y representar a la vez a un pequeño municipio. Pero después, una vez con el crecimiento de la demografía, primero en Europa, luego, en Europa dentro de los países que mejor hemos conocido su historia. Pero en fin, una vez que se produce ya la explosión demográfica, la lealtad al distrito, la lealtad vecinal, se convierte en una ley universal. Si no son leales los vecinos a sus vecinos, a ellos mismos, ¿cómo van a esperar que haya lealtad de la metrópoli, de la capital, a ese distrito? Imposible. Tienes que predicar con el ejemplo. Si en un distrito se convocan elecciones legislativas, el motor que ha de mover a ese diputado elegido y al distrito apoyándolo está basado en la lealtad mutua de los vecinos que lo han votado, ser consecuentes con la votación, a no ser que se haga acreedor de que se le retire la confianza. Y por parte del diputado, lealtad al programa electoral, lealtad al mandato imperativo. No voy a explicar hoy, porque es poco tiempo lo que le dedicamos a estas intervenciones en televisión, no voy a explicar que el origen del mandato imperativo, el origen de la destrucción, de la prohibición del mandato imperativo, se produjo en la Revolución Francesa, en los preámbulos, en los primeros días. Y fue Sieyès, el abate Sieyès, quien dijo que no estaba obligado. Los diputados de Versalles, que habían sido delegados, mandados a Versalles, para que expusieran ante los 3 estados reunidos, la aristocracia, el clero y el pueblo llano, el tercer estado, para que pusieran las quejas, le cahiers de doléances, las quejas de los ciudadanos ante el Estado, dijo Sieyès que como el déficit y las cuestiones planteadas por el gobierno de Necker excedían con mucho las atribuciones que habían recibido de los electores para que fueran a Versalles sus representantes, no podían obedecer el mandato imperativo de limitarse a los poderes que le habían dado, porque entonces no podían resolver ninguno de los problemas planteados a Francia en aquel momento, que era el peligro nada menos de la supervivencia del Estado y las guerras, imposible. Bien, no carecía de fundamento el argumento de Sieyès, que era un hombre inteligente, aunque un hombre de una visión muy particular. Por eso, si fuera verdad, y era verdad, que había un estado de necesidad que obligaba a no respetar el mandato imperativo, de la misma manera que si un incendio en un edificio está
es prioritario apagar el incendio a que el representante del pueblo esté dando discursos o ocupándose de otras cosas. Primero apagar el incendio. Y para eso no tiene que el mandato imperativo del elector al elegido no ha incluido que su función es apagar incendios. Eso es imprevisto. Pues bien, lo que se olvida, y yo no, porque soy jurista, es que si un estado de necesidad impedía cumplir el mandato de los electores, esa prohibición cesaba tan pronto como cesaba el estado de necesidad. Y tanto cesado el estado de necesidad, tenían los diputados que responder y exigir y cumplir exactamente lo que los mandantes le habían ordenado, que era el programa en virtud del cual habían sido elegidos. Eso es la esencia última del sistema representativo. Bien, a uno o doble vuelta, eso yo no entro ahora en eso, porque la pregunta que se me hace es ¿por qué? ¿Por qué la democracia descansa en dos principios? Primero, respeto a la función representativa de los diputados. Digo, porque para representar hace falta unas cualidades de lealtad absoluta al poder dante, lealtad al pueblo, al distrito. En cambio, no es la lealtad expresa o expresada en un programa, no es la fidelidad a la persona tampoco, no es la lealtad ni la fidelidad las cualidades que se exigen a un gobernante, porque un gobernante tiene que hacer frente a todas las situaciones previstas o imprevistas a que se enfrentan los gobernados, una nación, el Estado. Entonces su función no es representar, la función del gobernante del gobierno es gobernar, que es distinto de representar. Por eso la democracia consiste en la separación de dos funciones que son imposibles de desempeñar por la misma persona. Una es la función de representar a los gobernados y otra es la función de dirigir, gobernar a los gobernados. La primera exige el principio del mandato imperativo, fidelidad a la palabra dada, fidelidad al compromiso contraído con tus votantes. El segundo no. El segundo es, figuraros que esta es la definición mejor que puede darse. Cuando es el pueblo, que es la democracia, tiene que elegir para una función distinta de la de representar a su gobernante, a sus gobernantes, a un gobernante, mediante una elección que se elija directamente al presidente del gobierno o al jefe del Estado, se está eligiendo no a una persona para que represente el mandato recibido del pueblo, no, se le está designando, eligiendo a una persona para que desempeñe las funciones inherentes a un cargo. Previamente, esas funciones dibujadas, designadas, prescritas y descritas en las leyes, en la Constitución, en las leyes. Esa diferencia entre fidelidad, mejor dicho, lealtad a la representación, que es la propio del mandato imperativo cuando no existen situaciones de emergencia que justifican que no se pueda cumplir el mandato imperativo. Segundo, la función de gobernar, dirigir, resolver problemas generalmente imprevistos. Porque si están previstos los problemas, no hace falta, la solución la hace los propios diputados. El legislativo podía resolverlo. No. Es que gobernar es siempre lo imprevisible. Gobernar lo previsible es la rutina del funcionario. Eso está en manos de los funcionarios. El Estado, por eso, no es democrático, ni puede serlo nunca. Democrático es el gobierno, y puede serlo el gobierno, porque el Estado es la burocracia, y la burocracia es para dirigir y ordenar lo previsible, y el gobierno es para dirigir lo imprevisible, para ordenar lo que no estaba ordenado. De ahí que la función del funcionario tiene que demostrar las competencias para controlar lo previsible. Son los funcionarios, por eso, por medio de méritos, oposiciones. En cambio, para gobernar no hay una oposición para ver quién merece gobernar. No es una oposición. Lo que hay es una elección directa
para elegir al jefe del Estado, al jefe del gobierno. Porque ahí sí que requieren otro tipo de virtudes. La principal de todas es la inteligencia. Así como en el legislativo lo principal es la voluntad, que es la que rige la lealtad, para gobernar la primera virtud es la inteligencia. Y esa virtud de inteligencia es la que tiene que el pueblo que adivinar por la imagen, por las expresiones, por su discurso, por su historia, por su biografía, quién de los numerosos o posibles candidatos a gobernar elegir el mejor, el más adecuado, que es aquel que pueda hacer frente con más posibilidades de éxito a lo imprevisto y a lo imprevisible. No imprevisible cuando gobierne, sino lo que era imprevisible cuando se le elige. Pero si se elige una persona dotada de gran ingenio y de gran inteligencia, por supuesto que la honradez, de eso ni se habla siquiera. No se puede tener en cuenta elegir una persona honrada. Es que quien elige a personas que no se sabe que son absolutamente honrados, eso es de pueblo primitivo, eso es de pueblo atrasado, eso ya ni hablo de ese tema. Para elegir a un presidente de manera directa, no hay que sea honrado, eso es casi vergonzoso tener que decirlo, o elegirlo, o decir, yo me presento porque soy honrado. No, lo que tiene que demostrar el candidato a la presidencia de un país es su inteligencia, su capacidad de anticiparse a los acontecimientos, su capacidad de ver antes de que se produzca lo temido, lo que se puede producir. Como decía Homero, los que no tienen que instruirse por el acontecimiento, sino aquellos que adivinan, que se adelantan, que han previsto ellos, no el pueblo, ellos han previsto que puede ser ese acontecimiento. Y como lo han previsto, tienen preparación, mentalidad, serenidad, sangre fría, para hacer frente a todas esas situaciones de peligro, para salvar al pueblo. La misión de un presidente no es del Estado, del gobierno, no es ni mejor ni peor que la misión de un legislador, pero son funciones distintas. El absurdo de los sistemas oligárquicos europeos es que los que son buenos para ser elegidos diputados sean a su vez buenos para gobernar. Eso es imposible. Un maestro puede ser un maravilloso maestro para enseñar, pero nada más, para enseñar a discípulos que acuden a él para que les enseñe. Pues los diputados no tienen por qué resolver situaciones imprevistas porque el pueblo no lo sabe y esas situaciones imprevistas o imprevisibles el pueblo no las adivina y lo han elegido por sus condiciones morales, por su capacidad de lealtad, porque es inteligente para comprender lo que a otros le piden que haga. Es como un apoderado, pues que acepta el poder que le da otra persona porque es inteligente y sabe interpretar el mandato que ha recibido. Pero eso es muy distinto de gobernar. Por eso el gobierno tiene que hacerse en elecciones separadas, directas, para el cargo de jefe del Estado o presidente del gobierno. Esa separación de funciones solamente se ha conocido en el mundo en dos ocasiones hasta ahora, en el mundo moderno, que es Estados Unidos y Francia. En Estados Unidos está clarísima la separación de poderes, es la Constitución Federal de Estados Unidos. Que la democracia está en la separación de poderes. En cambio, la representación en el Senado y en las cámaras de los votantes, eso estaba en la anterior Constitución de Estados Unidos que fracasó en la primera, la confederal. Pero la representación era la misma, eso no ha cambiado. Lo que cambió la segunda es que se añadió el nombramiento directo por elección, por sufragio universal del presidente de Estados Unidos. Eso creó el patriotismo, la unidad nacional, la lucha mejor contra la corrupción y el poder inmenso moral que tiene Estados Unidos sobre el resto de los países europeos. Y en Francia, De Gaulle pudo haber hecho lo mismo, pero no se atrevió porque sí, hizo casi la democracia, pero no llegó porque todavía permitió que el Parlamento tuviera que aprobar el programa y el gobierno elegido por el presidente de la República, elegido en sufragio directo como en Estados Unidos. Pero ese defecto fue debido a la influencia que en Francia y en De Gaulle en concreto tuvo el pensamiento de Benjamin Constant sobre la concepción del máximo poder, incluso de un rey, como de un árbitro que está por encima de la mêlée,
por encima de la lucha de partidos. Pues muy bien, don Antonio, hemos cumplido los 15 minutos que nos habíamos puesto y otro día seguimos hablando. Yo me he quedado con la gana de preguntarle, pero es que hoy ya no vamos a tener tiempo. Pero dímelo para el otro día que viene. Para otro día, que la idea de Locke de que cuando el Ejecutivo y el Legislativo no están separados, De acuerdo. no hay ninguna garantía de Ninguna. que cumpla la ley el Ejecutivo, Exacto. se parece a su concepto de potencia. Eso, la Sí, diferencia señor. que hace usted de potencia y de poder. Ahí otro día lo haremos. Muy bien. De acuerdo. Gracias, queridos oyentes. Hasta pronto.